Y por la gracia de Dios tenemos este privilegio de estar aquí delante de ustedes por medio de estas ondas radiales como también televisivas. Estamos por la gracia del Señor otra vez aquí con la vida y para estudiar la lección de la escuela sabática, como siempre lo hacemos todos los días. El pastor Rubén Maravilla está aquí conmigo otra vez para desarrollar este estudio, así que le doy la bienvenida. Gracias, pastor. Muy buenas tardes, queridos hermanos que nos escuchan. Aquí estamos nuevamente, contentos con el pastor Orlando, llegando hasta sus casas con el propósito de poder escudriñar la palabra de nuestro Dios, nuestra lección de escuela sabática. Bienvenidos a nuestro programa. Amén. Este próximo sábado tendré la oportunidad de predicar el mensaje de la palabra de Dios en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles de la ciudad de Houston, Texas. Así que, amigo televidente del canal 51.2 Advenimiento TV, si no ha visitado nuestra iglesia, le invito para que llegue este sábado y tenga yo el privilegio de saludarle, conocerle. Será un gusto estar allí con los hermanos también, compartiendo la palabra de Dios este próximo sábado. Pastor Rubén, ¿quieres orar antes para Claro proseguir? que sí, vamos a orar. Voy a invitarles a que nos acompañen juntos y vamos a orar a nuestro Dios. Te alabamos, oh Divino Padre, Amén. porque para siempre es tu misericordia, tu bondad y tu fidelidad. Te damos las gracias porque nos permites estar nuevamente acá en nuestro programa con el objetivo de poder compartir la lección de nuestra escuela sabática y de esa manera poder aumentar nuestros conocimientos a la luz de tu palabra y de esa manera poder prepararnos, alimentar nuestra vida espiritual y de esa manera poder prepararnos para tu pronta venida. Amén. Gracias, Señor. Bendice a todos nuestros televidentes, a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan a través de las distintas plataformas. Gracias, Señor, por estar con nosotros. En el Amén. nombre de Jesús. Amén. 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 En la gracia que fue derramada en la cruz, nosotros vamos a ver que ha resultado esa misericordia del Señor allí, ha resultado en una grande bendición para nosotros, los que hemos sido alcanzados por ella y que también Cristo mismo nos la concede de una manera gratuita. Dice el apóstol Pablo que en esa gracia bendita hay por lo menos 3 grandes bendiciones que se reciben a través de ella. ¿Cuáles son, Pastor Rubén, esas bendiciones? Bueno, vamos a invitarles a que abramos la palabra de nuestro Dios y vamos a ver esas bendiciones de las cuales nos habla el famoso apóstol San Pablo. Efesios capítulo 1, versículo 6 y el verso número 7, dice así: para alabanzas de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, según la riqueza de su gracia. Gloria al Señor. Dice la interrogante que ¿qué fue lo que nosotros exactamente recibimos a través de la gracia de Dios? A través de lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Bueno, pues el apóstol Pablo, hermanos queridos, nos dice de que prácticamente, hermanos míos, Dios nos hizo primero aceptos ante su presencia. También nos hizo sobreabundar, dice, en sabiduría e inteligencia. Y prácticamente, dice la Biblia, la palabra del Señor, nos redimió del pecado. En otras palabras, hermanos míos, Dios hizo todo lo que Él pudo hacer por cada uno de nosotros. De hecho, voy a compartirles un párrafo muy interesante que encontramos acá en el Espíritu de Profecía, a donde dice de que el Señor
Dice por acá, el Señor vio nuestra condición caída, vio nuestra necesidad de gracia, y porque amaba nuestras almas, nos ha dado gracia y nos ha dado la paz. Gracia significa condescendencia para alguien que es digno, para alguien que está perdido. El hecho de que seamos pecadores hace que en vez de excluirnos de la misericordia y del amor de Dios, la acción de su amor para nosotros sea una necesidad categórica a fin de que todos nosotros podamos ser salvos por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. El sacrificio del Señor, mis hermanos, fue totalmente completa. Amén. Amén. A mí me impresiona estas palabras que leímos de la Biblia, aquí en Efesios 1, 6 al 7, porque las tres cosas que la gracia hizo posible que nosotros recibamos son de un valor, hermanos, grande. Primeramente, dice que es por la gracia que nosotros hemos sido aceptados delante de Dios. Hemos recibido aceptación, hermanos, por la gracia del Señor. Y miren ustedes esa palabra, aceptación. Pastor Rubén, ¿alguna vez tú has estado en algún lugar queriendo entrar o aplicando para que pues te acepten? ¿Y cuál ha sido tu reacción cuando finalmente te aceptaron? Es una sensación bastante interesante. Recuerdo cuando logré introducir mi aplicación, mi solicitud para poder estudiar en la Universidad de Costa Rica. Y qué bonito se siente cuando de parte allí de las oficinas administrativas, ¿verdad? Le llaman y nos dice, hemos considerado, ¿verdad?, su solicitud y ha sido aceptado. Qué bonita sensación, ¿verdad? Exacto. Es lo mismo que el Señor hace por cada uno de nosotros que gracias a ese sacrificio somos aceptados ante el Padre como sus hijos, como que si nunca hubiésemos pecado. Y qué bonito se siente, ¿verdad? Poder pertenecer a esa familia, a la familia del Señor. Y es exactamente lo que Jesús hizo, realidad, cuando Él hizo ese sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso dice, voy a recalcar el texto bíblico, el texto que estamos leyendo. Dice, en quien tenemos redención, aceptación, redención, por su sangre, la remisión de pecados, dice, según la palabra, las riquezas, ¿okay?, de su gracia. ¿Sabes que esa palabra aceptación, que es lo primero que de las tres aquí que se mencionan, uno recibe a través de la gracia? Esa palabra aceptación es bien clave en la vida, porque ¿tú te acuerdas cuando estabas queriendo que la que ahora es tu esposa te aceptara para ser su novio? ¿Cómo te sentiste cuando te aceptó, hermano? Me imagino que te sentiste feliz. Ah, sí. Así, hermanos, Claro que así sí. es la vida, así es la vida. La vida está envuelta de una serie de situaciones donde cuando la aceptación se hace real, causa felicidad. ¿Te acuerdas aquella vez cuando estabas tal vez aplicando para un trabajo y tú querías ese trabajo? Y tal vez habían sido muchas las personas que habían aplicado para esa posición y finalmente te llaman y te dicen, has sido aceptado. ¿Cómo te sentiste? Entonces, estoy poniendo estos ejemplos porque aquí dice que por la gracia de Dios, dice Pablo, hemos sido aceptados. Dios nos ha aceptado. ¿Saben lo que eso significa? Que ya no eres rechazado, mi hermano. Dios te acepta, Dios te recibe. Mira, si antes tú no valías nada, hoy vales muchísimo para Dios porque Él te ha aceptado. La gracia de Dios hace posible que Él nos acepte. Tal vez cuando nadie daba nada por nosotros, tal vez cuando a nadie le importábamos, tal vez cuando, hermanos, para la gente nosotros no éramos nada. Venir a oír ahora que por la gracia de Cristo
Dios nos acepta como sus hijos. Ah, mis hermanos, eso es algo grande. Pero luego la otra cosa que dice aquí que se recibe por la gracia, redención. Amén. Pastor, Sí, la redención es una figura que está relacionada con la esclavitud, ¿no es cierto? claro. Antes estábamos nosotros, imagínense ustedes cómo era nuestra vida, cómo hubiera sido nuestra vida, ¿verdad? O sea, sin la misericordia, sin la bondad del Señor, esclavizados por el pecado. Pero la redención hizo posible lo que es la libertad. Y esa es la razón por la cual nosotros debemos de sentirnos muy felices, porque somos privilegiados de dos maneras. O sea, somos tan especiales para Dios, tan importantes para Dios, por el hecho de que fuimos creados por Él. O sea, somos especiales porque Él nos creó. Y segundo, también somos especiales porque Él nos redimió. Y eso hace posible esas bendiciones que el Señor nos otorgó a través de su gracia y su misericordia, pastor. Imagínate, hermano, que estamos nosotros en un lugar donde tienen muchos esclavos y de repente alguien dice, yo quiero ese esclavo. ¿Cuánto cuesta? Y le dicen, pues vale tanto. Y él viene y dice, está bien, yo pago por ese esclavo. Y cuando lo compra le dice, ¿sabes qué? Te he comprado, pero para que seas libre. ¿Cómo tú crees que se siente ese esclavo ahora? Un hombre lleno de felicidad, un hombre que no cabe de alegría, porque alguien lo ha hecho libre. Hermanos, aquí Pablo dice, por la gracia, dice, hemos sido redimidos. Éramos esclavos del pecado. El diablo nos tenía atrapados allí, hermanos, en su red. Pero por la gracia de Jesús, Él viene y paga el costo, hermanos, de nuestra libertad. Pero qué costo, miren ustedes, su sangre preciosa, su vida. Y entonces viene y nos redime. Segunda cosa que la gracia hace, te acepta primero, luego te redime, te declara libre y luego dice, te remite los pecados, te los perdona, mi hermano. Ah, cómo se siente uno cuando le perdonan algo. Imagínate, pastor, que tienes una deuda grande por ahí con alguien y de repente te, ¿sabes qué? Te perdono completamente esa deuda. ¿Cómo te sientes, mi hermano? Oh, re feliz. Y eso es lo importante de entender el término de la gracia. La gracia del Señor nos hace más, nos hace, en otras palabras, comprometernos, o sea, por ese amor, o en otras palabras, cambia totalmente nuestra vida, literalmente. Y eso me gusta mucho la comparación que acaba de hacer el pastor. Imagínense, mire lo que el Señor hace. Voy a recalcar nuevamente eso. Mire lo que el Señor hace. Estamos perdidos en el pecado, pero la gracia del Señor hace realidad que seamos totalmente libres. Paga nuestra deuda. ¿Okay? Paga totalmente nuestra deuda. Ahora imagínense usted, ¿cómo sería su respuesta hacia Dios? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Seguir la misma vida que llevábamos o no? Prácticamente, hermanos queridos, el sacrificio, la redención que Dios hace por nosotros, hace que nuestro corazón, nuestra vida cambie totalmente y seamos mucho más obedientes, ¿verdad? A sus mandamientos, vivir una vida totalmente distinta como una respuesta al amor que el Señor dio a la vida de cada uno de nosotros. Y por eso, hermanos, por eso con cuánta razón la sierva del señor Elena White, aquí en la cita que le dio el pastor de Saints of the Tide del 5 de junio de 1893, con cuánta razón ella dice, es que el Señor vio nuestra condición caída, dice, vio nuestra necesidad de gracia, dice, y porque amaba nuestras almas, dice, nos ha dado gracia y paz. Gracia, dice, significa condescendencia para alguien que es indigno, para alguien que está perdido. Hermanos y hermanas, así estábamos nosotros. Nosotros somos indignos de tanto amor, de tanta manifestación de gracia. Pero el Señor lo ha hecho porque nos ama. El Señor ha hecho posible esto porque no quiere que sigamos más perdidos. De manera que yo te animo ahora. Déjate alcanzar por la gracia. Ven y disfruta el ser aceptado por Dios. Ven y disfruta el ser redimido por Dios, liberado. Ven y disfruta el ser
perdonado tu pecado y no estar más agobiado. Todo eso hace la gracia por el ser humano, y Pablo lo ha destacado hoy y el espíritu de profecía lo ha recalcado. Amén, amén. Pastor, pero ¿qué acompañó? ¿Qué acompañó? Porque vamos a ver esto que Pablo dice ya en la vida de una persona o de las personas que han sido transformadas por la gracia. Los primeros discípulos, los apóstoles, pastor, cuando estos daban sus testimonios tan poderosos, ¿qué cosa dice la Biblia que les acompañaba a ellos para dar ese testimonio de poder? Vamos a invitarles al libro de los Hechos, capítulo número 4 y el versículo número 33. La presencia de Jesús fue tan poderosa en la vida de sus discípulos, de los apóstoles, que hizo de ellos seres totalmente muy poderosos en palabra y en todo lo que ellos hacían, pero también habían ciertos testimonios, o sea, la gente podía ver en ellos qué impacto causó Jesús en la vida de ellos, de que la gente no podía evitar poder ver lo impactante que ahora era la vida de Pablo, de Pedro. Y mire qué interesante lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio. Oiga, pero me gusta esta palabra, dice, con gran poder. Dice que daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre ellos. Voy a volver a repetirlo, dice, y abundante gracia había sobre ellos. ¿Qué significa eso? Gracia. Me gusta mucho aquellos textos bíblicos de Hechos, a donde dicen de que los judíos, los del Sanedrín, dice el texto bíblico de que, y viendo, dice, la forma como ellos hablaban, dice que reconocían, el denuedo de Pedro, dice de Juan, dice que reconocían de que habían estado con Jesús. En otras palabras, la presencia de Jesús en su vida fue tan impactante que la gente glorificaba, testificaba, en otras palabras, de las maravillas que miraban en las vidas de cada uno de nosotros. De la misma manera, hermanos queridos, es imposible, voy a recalcar esto, miren, es imposible que una vida después que sea tocada por Jesús sea la misma persona. Es imposible. Es imposible. Si tú eres bautizado, te bautizaste, tú dices que eres cristiano, pero tu vida sigue siendo igual como antes, eso significa de que Jesús no te ha tocado. ¿Por qué? Porque todo lo que Jesús toca, la vida cambia totalmente. Y este era el testimonio poderoso que había en la vida de los apóstoles. Pero cómo también, siempre en relación con este tema de la gracia, cómo también dice aquí que la gracia les acompañaba, que la gracia, dice, estaba con todos ellos. La gracia estaba sobre todos ellos. El gran poder del Espíritu Santo les movía a testificar, Amén. pero lo hacían con la gracia del Señor. Entonces nosotros miramos que la gracia acompaña a aquel que ha sido transformado por ella, le acompaña a la hora de testificar. A veces uno, en el campo misionero, uno quiere hallar gracia ante la gente. A veces uno quisiera, cuando toca una puerta, que la gente pues le abra de par en par. A veces uno quisiera de que la gente de buena gana le escuche a uno. Y creo que pues si todos tuviéramos como los apóstoles esa gracia del Señor sobre nosotros, y nos acompaña haciendo la obra, entonces la gente lo va a percibir, lo va a notar, y con gusto va a querer oír aquellas palabras y va a abrir sus puertas para que podamos entrar. Yo creo que nosotros debemos orar a Dios y decirle, Señor, que tu gracia no solo me transforme, sino que también me acompañe a la hora de hacer la obra. ¿Por qué? Porque la obra de Dios en este tiempo en el que estamos viviendo cuesta hacerla. La gente
corre para acá y para allá y no tiene tiempo para atender, para sentarse a oír. La gente cree que es perder el tiempo, es ponerse a escuchar a un cristiano. Pero si tenemos la gracia del Señor con nosotros, van a ver algo especial, van a notar algo en nuestro rostro, van a notar algo que hay en nosotros. ¿Qué cosa es? Aparte de la presencia del Espíritu Santo, la gracia del Señor sobre nosotros, y eso va a hacer que nos atiendan. Así que miremos cómo el Espíritu de Profecía Pastor dice que estos discípulos iban haciendo esta obra, habiendo visto ahora ya que la gracia estaba sobre todos ellos. Amén. En Hechos de los Apóstoles, en la página 39, nos dice la siguiente manera, dice: las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas a las más alejadas partes del mundo habitado, mientras los discípulos proclamaban el mensaje de la gracia redentora. Los corazones se entregaban al poder de su mensaje. La iglesia veía fluir a ella conversos en todas direcciones. ¡Qué bendición! Eso es lo que hace la gracia de nuestro Dios. Voy a recalcar esta partecita. Dice: mientras los discípulos proclamaban el mensaje de la gracia redentora, los corazones se entregaban al poder de su mensaje. Las iglesias veían afluir a ella conversos en todas las direcciones. Y es que cuando el Espíritu Santo llama, las personas responden. Esa es la obra del Espíritu de Dios. Eso es lo que hace la gracia del Señor en la vida de aquellos corazones humildes, de aquellas almas que humildemente vienen ante al Señor, dejando de que sea Él que nos utilice nuestra forma de hablar, nuestra forma de atender a las personas. Yo recuerdo allá en Costa Rica una vez andábamos haciendo obra misionera y de pronto llegamos allá a un lugar que le llaman Desamparado, allá en Alajuela, y andamos con un amigo, con un compañero. Y recuerdo de que, ¿sabes? Tocamos la puerta y en eso salió nos atendió una señora bien enojada. Y lo primero que hizo fue tirarnos una palangana de agua. y yo me sentí bien humillado, pero mi amigo fue, qué tremendo, mi amigo. Cuando sentimos ahí la mojada, ahí el agua, y mi amigo dice: oh, Señor, muchas gracias. Mire, con mi amigo teníamos tanto calor y Dios le tocó su corazón y nos vino a refrescar. Que Dios le bendiga. El rostro de la señora cambió totalmente. Y dice: ay, señora, disculpen. Entren. Mire, nos dio una frazada una toallita para que nos secáramos y todo, ¿verdad? Y disculpen, es que yo estaba muy mal y que hay un montón de cosas. No, hermano, tenga tranquila. Es un gusto conocerla. Venimos a la palabra de Dios, oramos por ella, recibió estudios bíblicos y ahora es una fiel adventista del séptimo Amén, día. gloria a Dios. La gracia que el Señor hace en la vida de cada uno de nosotros, hermano, es una maravilla, de verdad. Así es. Amén. Bueno, mis hermanos, así el Señor este día nos ha dado pues esta motivación, Amén. esta, como dijéramos, vitamina que necesitábamos para nosotros, hermanos, encarar la vida con una actitud pues distinta. Hoy el Señor nos ha dicho: miren, los acepto, los redimo, los perdono y les doy mi gracia para que vayan a testificar. Amén. Vamos a orar, agradecérselo al Señor en esta hora. Amén. Oh Dios eterno, muchas gracias porque una vez más nos das estas palabras de aliento que nos motivan a seguir adelante. Amén. Qué hermoso, Señor, es saber que ahora nosotros, cuando tal vez nos sentíamos rechazados, ahora hemos sido aceptados por ti. Amén. Qué gratificante, Señor, es también sentirse libre, completamente libre de esa esclavitud en la que estábamos, y todo obrado por la gracia tuya. Ah, Padre, pero llena de paz el hecho de sentirse perdonado, el hecho de que el pecado haya sido remitido, y todo también por la gracia que se reveló en la cruz del Calvario.
Ahora, Señor, nosotros sabemos que en agradecimiento a esto no nos podemos quedar callados y debemos compartir con otros, debemos testificarles a otros, pero quisiéramos rogarte que esa gracia bendita que ha hecho posible el que nosotros hayamos sido aceptados, liberados y perdonados, que esa gracia también nos acompañe para testificar de ti, para hablar de ti, para compartir, Señor, el testimonio. Rogamos para que el poder del Espíritu Santo nos tome y la gracia tuya nos capacite, de tal manera, Señor, que podamos ser testigos tuyos en todas partes y las buenas nuevas las sigamos proclamando de la misma manera como lo hacían los apóstoles. Amén. Gracias, Señor. Hoy podemos enfrentar este día con esa mente, con esa frente en alto, sabiendo que soy aceptado por Dios, Amén. soy liberado por Dios Amén. y soy perdonado. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.